Vamos a leer en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1. Dice primero de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Señor, bendiga su santa palabra. La palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. Esta era la condición en aquel tiempo. Por esa razón la madre de Samuel pidió a Dios un hijo varón para que ella pueda volver a dedicar a Jehová, dice, por todos los días de su vida. O sea que un hijo varón que pueda tener oído para oír, para recibir la palabra de Dios y vuelva a dar a otro la palabra de Dios. Y esto fue después del tiempo de los jueces. De tiempo en tiempo Dios levantaba un juez, otro juez, pero llegó el tiempo que no había más nadie a quien Dios hablase. Entonces, por eso dice la palabra escaseaba. Cuando no hay corazón, no hay deseo, no hay oído para oír, Dios no habla más. Por eso encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, escaseaba la palabra, dice, en este tiempo del profeta Samuel. Era un tiempo muy difícil, una sequía espiritual, apostasía espiritual, podemos decir. Los líderes también declinaban, como en este caso el sumo sacerdote Elí. ¿Y por qué Dios no habla más? Entonces estuvimos diciendo que es porque la gente no tiene oído para oír. Nosotros también estamos viviendo un tiempo muy difícil. El apóstol Pablo profetizó de este tiempo que de nosotros, dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así va a ser, dice el apóstol Pablo, y así en este tiempo que nosotros vivimos. Podemos leer en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así dice el apóstol Pablo. Vendrán tiempo, dice, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Otra versión dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Nosotros vivimos en este tiempo, hermano. Un hermano le llama a estos versículos la despreciada verdad. Es despreciada la verdad de Dios. El viejo hombre desprecia la verdad de Dios. Lastimosamente, la gente dice no va a querer escuchar la verdad, y también va a aparecer maestros que le digan lo que la gente quiere escuchar. Maestros que le va a decir solamente las cosas buenas, las cosas que quiere escuchar, que la gente no tenga, o sea, que no le inquiete, no le moleste la palabra. Esta clase de maestros también están. Pero Dios, en un sentido, si es así, va a dejar de hablar. Cuando no hay más deseo, cuando la gente deja de oír, Dios deja de hablar. Así como en tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo. Dice que hubo unos cuantos años de silencio entre el libro de Malaquías y el Evangelio de Mateo. Dejó de hablar Dios mucho tiempo porque la gente aborrecía la verdad. Pero gracias a Dios que también, seguro que hay todavía hasta hoy. Ojalá que haya más hermanos que quieran escuchar la verdad y predicadores que amen la verdad y prediquen la verdad también. Que sean como Pablo, que enseñó toda la verdad de Dios. El apóstol Pablo
dice, no he oído anunciar todo el consejo de Dios. Tenemos que enseñar la totalidad de la palabra de Dios. Entonces, Ana, la madre de Samuel, era una mujer espiritual, una mujer que tenía visión. Ella vio que había necesidad, que alguien pueda recibir la palabra y pueda volver a dar a otro la palabra. Entonces oró a Dios que Dios le dé un hijo varón para volver a dedicar a Jehová, dice, por todos los días de su vida. Y así fue. Y Samuel fue un profeta fiel. Dios le habló a Samuel cuando él era muy joven. Y Samuel, por ejemplo, cuando Dios le habló, Elí le preguntó, ¿qué es lo que te dijo? Y Samuel declaró todo a Elí. Y así tienen que ser los verdaderos predicadores, tienen que declarar toda la verdad de Dios. Él declaró todo, se provoca paz, Samuel, porque declaró toda la verdad a Elí, a este anciano con quien él estaba viviendo. Entonces hoy día nosotros necesitamos toda la verdad de Dios, porque esto es lo que nos va a ayudar a crecer. En Proverbios encontramos nosotros, dice la palabra, vamos a leer en el capítulo 4 de Proverbios capítulo 4, versos 1 y 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. La enseñanza de Dios es buena enseñanza. Tenemos que recibir, y ojalá que haya más y más predicadores que enseñen toda la verdad de Dios. No aquellos que buscan su propio beneficio, su propia gloria, y que no enseñan la verdad, sino le dicen a la gente solamente lo que la gente quiere escuchar, lo que la carne de los hermanos quieren escuchar. Vamos a leer en el Salmo 119, verso 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tus justicias. La suma quiere decir la totalidad de la palabra de Dios es la verdad. Entonces, una verdad a media, dice un hermano, son mentiras completas. Tenemos que enseñar toda la verdad de Dios. La suma o la totalidad de la palabra de Dios, como dice Pablo en Hechos 20:27, predicando todo el consejo de Dios. Y ojalá que el Señor ponga más deseo en nosotros de querer escuchar, de querer oír en este tiempo la verdad. El apóstol Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Vamos a leer ese versículo del capítulo 2 de Primera de Pedro. En medio de esta apostasía, que por lo menos haya un remanente que desee la verdad de Dios. Versos 1 y 2 de Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta palabra desead quiere decir anhelar intensamente, querer, hacer agua en la boca, arder de deseo, comerse con la vista. Imagínense el niño que quiere demasiado la leche de su madre. Así dice Pedro que debemos desear escuchar la palabra, desear escuchar la verdad de Dios. Que el Señor ponga esta hambre, esta sed de Él, de su palabra, de su verdad, de querer aprender más y más, y que no se cumpla en nosotros esta cosa que pasó en tiempo del profeta Samuel. Dice, escaseaba la palabra de Dios. Vamos a leer también el capítulo 29 de Proverbios, el verso 18. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía o sin visión o sin palabra, el pueblo se desenfrena. Nuestro freno es la palabra de Dios. Y si no hay palabra, entonces no hay freno. Puede haber mucha religiosidad, mucha apariencia, pero no hay freno. Dice que había una hermana muy religiosa,
Dice que andaba con tijera y no sé qué clase de botones así cortaba, dice. Muy religiosa. Quitaba botones dorados con tijera. Pero ¿qué dice la palabra? Estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿verdad? La religiosidad no tiene valor contra los apetitos de la carne. La palabra es la que tiene poder. La palabra es lo que va a transformarnos. No estamos diciendo que uno puede vestirse de cualquier forma, ¿verdad? Pero es la palabra que nos va corrigiendo. No hay otro. La palabra es el freno, es la que nos corrige. Y nos ayuda en todo, hermano, la palabra de Dios. Por eso que el Señor nos ayude a desear la palabra. A desear más y más. De tener realmente hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque serán saciados. Entonces, esto pasó en aquel tiempo del profeta Samuel. Escaseaba, dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios por Ana, por la visión que tenía. Ana fue como un contraste con Elí. Ana honró a Dios y Elí, dice, honró a sus hijos antes que a Dios. Dios le dijo a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. Pero Ana honró a Dios y Dios le honró a Ana. Ana, por ejemplo, era podemos decir, no era una persona así muy conocida, una mujer insignificante, pero ella honró a Dios con lo poco que tenía, con lo único que tenía, con su hijo, y Dios le honró a ella. Ana fue una mujer humilde, sumisa, y su hijo llegó a ser útil, honrado. Fue un profeta fiel a Dios. Así que, hermano, el Señor nos ayude a amar su palabra, a escuchar y también a escudriñar esta palabra de Dios, a recibir de Dios su palabra, y podemos ser instrumentos también para dar la palabra a otro. Ojalá que el Señor ponga ánimo en nosotros para escudriñar más y más, para que nosotros podamos ser instrumentos también, como fue Samuel. Este joven, este niño, era un adolescente, parece, cuando, no dice exactamente la edad, pero él era un adolescente cuando Dios le habló. Y él estaba despierto a la madrugada. Vamos a leer el verso 13 del capítulo 3 de nuestro primer libro de Samuel, 3, verso 13. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Como dije, fue un tiempo de decadencia, de apostasía. Y dice la palabra que Elí estaba perdiendo la vista. Y ellos estaban declinando. No había visión con frecuencia. Y Dios empezó a hablar, a comunicarse con Samuel. Y este niño empezó a crecer delante de Dios, llegó a ser útil a Dios. Vamos a leer el versículo 4, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios, dice, fuese apagada. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esta era la situación en aquel tiempo. La luz estaba apagándose, dice, y esta cosa tenía que observar los sacerdotes, encender la luz, atender la luz. Y vamos a leer otra vez el verso 11 en adelante del capítulo 3. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Este fue el mensaje que Dios dio a Samuel, un mensaje para proclamar. Y él la proclamó.
él confesó, él contó todo este mensaje a Samuel. Y como dije, él se provoca paz. Entonces hoy día nosotros tenemos que proclamar toda la verdad. Esto es porque la verdad nos hará libre, la verdad nos va a ayudar a crecer y no ser como aquellos predicadores que enseñan solamente a la gente lo que la gente quiere escuchar. Esta clase de predicadores no agradan a Dios. Aquellos que están buscando su propia gloria, su propia ventaja, no agradan a Dios. Que nosotros seamos aquellos que enseñan toda la verdad de Dios. Y porque esta verdad nos va a ayudar. Y nosotros debemos desear, debemos amar la verdad. Debemos tener hambre de la verdad para que Dios pueda seguir hablándonos más. Y también tenemos que ir poniendo en práctica también nuestra propia vida para que podamos recibir más de Él. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Señor bendiga su santa palabra.